tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy en esta jornada de mesas y de presentaciones en la Cumbre Mundial de Periodismo organizada por One World Media y Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, PopLab. También a quienes van a seguir esta transmisión en línea a través de el Zoom de One World Media. El único requisito es registrarse con un correo electrónico. Amigos, colegas, autoridades, distinguidos ponentes, es un honor dar inicio a esta Cumbre Mundial de Periodismo 2024. Hoy nos reunimos para abordar uno de los retos más urgentes de nuestro tiempo, el impacto del cambio climático, especialmente en las mujeres y grupos vulnerables en América Latina y el Caribe. Sabemos que el cambio climático no solo es un problema ambiental, sino una crisis social que afecta de manera desproporcionada a quienes ya enfrentan mayores dificultades: las mujeres, las personas con discapacidad, las infancias y los adultos mayores. El periodismo tiene en ese sentido un rol fundamental en visibilizar estas realidades, en contar historias que no solo informen, sino que también inspiren soluciones. En PopLab y también en One World Media hay un compromiso serio con la formación de periodistas que a través de su trabajo puedan generar conciencia y promover el cambio. Agradecemos profundamente el apoyo del Gobierno del Reino Unido, del Pulitzer Center, de la organización Artículo 19, de Mercy Corps, de la organización Conectas, Fundación Heinrich Böll y de Rompeviento Televisión. Haremos de esta cumbre, todos juntos, un espacio de aprendizaje y colaboración que impulse el periodismo que nuestra región necesita. Les deseo una jornada enriquecedora y productiva y vamos a empezar con nuestra primera mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a iniciar con esta mesa de diálogo que tenemos para esta mañana. Y bueno, esta mesa de diálogo le hemos puesto cuál desastre, la cobertura de fenómenos naturales con enfoque al derecho a la información. Y para ello nos acompañan tres personas expertas en la materia, quienes hacen periodismo y quienes también realizan la parte de investigación en estos temas de fenómenos de desastres naturales. Y bueno, pues el objetivo de esta mesa es justamente conversar sobre la relevancia del acceso, del derecho a acceso a la información que tenemos y que pues hoy en día, en el caso de México, pues está siendo vulnerable, ¿no? Y cómo este derecho a la información de manera veraz, oportuna y accesible, específicamente en temas de fenómenos naturales, considera los desafíos y las oportunidades y cómo se plantea cubrir desde una perspectiva de manejo de desastres. En ese sentido, pues bueno, se va a ir hilando esta conversación que vamos a ir teniendo y bueno, para ello, pues vamos a tener participaciones a través de preguntas detonadoras que vamos a ir arrojando para que las personas quienes nos acompañan pues puedan ir respondiendo y ya en un momento al final tendremos la parte de pues un espacio de reflexión con ustedes para las preguntas que puedan tener respecto a lo que se vaya desarrollando. En ese sentido, voy a hacer la presentación de las personas que están con nosotros de manera muy breve. Son personas pues expertas con amplio currículum, con gran experiencia, pero bueno, voy a hablar de manera muy breve quiénes son ellos. Nadia Alvarado es originaria de Acapulco, Guerrero, licenciada en Sociología de la Comunicación y la Educación, maestra en Gestión para el Desarrollo Sustentable por la Universidad Autónoma de Guerrero y es integrante de la Asociación de Mujeres Indígenas y Afromexicanas radicadas en Acapulco. Ha colaborado con medios de comunicación en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca y actualmente colabora con el Seminario Estatal Trinchera Política y Cultura. Raimundo Padilla, que está aquí a mi lado, es licenciado en Letras y Periodismo, maestro en Historia y doctor en Antropología por el CIESAS. Es autor, coautor o coordinador de 8 libros y 4 documentales. Ha escrito más de 170 capítulos de libros y artículos de difusión y divulgación. Ha impartido infinitas ponencias y conferencias nacionales e internacionales
y ha participado, dirigido y co-dirigido 20 proyectos de investigación e intervención con financiamiento nacional e internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI en el nivel 2 y sus publicaciones más recientes tratan sobre la mirada, las crónicas narrativas colimenses en torno a la pandemia por COVID-19, que fue un libro coordinado con Ada Aurora Sánchez y Carmen Zamora, y también pues ha escrito sobre periodismo de riesgo y prevención. Y la otra ponente que nos acompaña es Nayeli Ruiz Rivera. Ella es investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, doctora en estudios del desarrollo, es tutora de los programas de posgrado en Geografía y Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM y profesora de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Es coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Comité Científico Asesor en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección Civil y coordinadora de la Comisión Técnica de Resiliencia Urbana y Territorial del Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México. Y miembro también del Comité Científico del Programa de Investigación Integrada en Riesgo de Desastres de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres y del Consejo Internacional de Ciencias. Sus publicaciones y proyectos se enfocan en atender la vulnerabilidad socioambiental, las políticas públicas en torno a la reducción del riesgo de desastre. Y bueno, a partir de estas experiencias que tienen ellos, pues vamos a lanzar unas preguntas donde ellos pues nos van a ir respondiendo a partir de la experiencia situada, del trabajo que realizan sobre estos temas de derecho a la información relacionado con temas de desastres, con el tema de cambio climático, lo que estamos mirando que está sucediendo a nuestro alrededor en los últimos años, ¿no? Y que bueno, México no es la excepción, estamos viviendo situaciones que pues nos ponen a pensar en qué va a pasar el día de mañana o el siguiente año, los cambios que estamos mirando con el sistema natural. Y bueno, pues la primera pregunta va dirigida a los tres ponentes y es si nos pueden compartir de manera muy breve desde este trayecto profesional que tienen, qué experiencias o circunstancias les llevaron a la divulgación de estos temas de gestión de desastres y en qué momento aprendieron o entendieron de la relevancia de abordar estos temas de gestión de desastres. Entonces, iniciamos con Nadia y de ahí damos espacio a Nayeli y culminamos esta pregunta con Raimundo. Adelante, por favor. Tenemos 5 minutos. 5 minutos, Sí. Dios mío. Bueno, muchas gracias por considerar mi participación en este foro. Yo he hecho un trabajo más o menos intensivo como reportera del 2010 al 2013 y me tocó hacerlo en Pinotepa Nacional, en la costa de Oaxaca. Y una de las primeras cosas que me tocó cubrir fue en septiembre del 2010, una tormenta. Alguien me llamó de José María Morelos, que pertenece al municipio de Santa María Guasolotitlán, que es una comunidad mayoritariamente afromexicana. Y una de las cosas que me tocó ver es cómo las casas estaban a un nivel de agua o de lodo. Y a mí también me tocó estar haciendo el trabajo de reportera con el lodo hasta las rodillas, ¿no? Y esa fue como una primera vez muy impresionante porque ya había pasado lo de Paulina en 1997 anteriormente, pero estaba siempre en una zona en lo que ahora pasó con John, que es la zona diamante, y eso me impresionó. Y lo que más me impresionó fue que la gente decía, vinieron los del ejército, hicieron el apoyo de ayudar a recuperarnos, pero fue más un venir, tomarse la foto e irse. Y habían tenido pérdida total y no había más que eso. Y bueno, luego me ha tocado ver la cuestión de cómo las obras de alguno de los tres órdenes de gobierno genera contaminación, por ejemplo, en los sistemas lagunares,
en Chacagua, por ejemplo, en el sistema complejo lagunar Chacagua Pastoría, o en el corralero Alotengo también hay una falta de atención a ese saneamiento que la gente está padeciendo. En el caso de Chacagua, desde hace más de 30 años que no se atiende y que han considerado algunos colectivos como Coopera, como La Ventana C y como las mujeres de Zapotalito, lo han considerado como un racismo ambiental porque no se atiende. A esto abonemos, por ejemplo, la cuestión de las tormentas y huracanes. La situación es todavía mucho más complicada. Y una de las cosas que me llama la atención de todo esto es que siempre les va mal a los que menos tienen y por lo tanto la capacidad para recuperarse y la sobrevivencia se vuelve todavía más difícil. El caso más complicado o más cercano para mí es el de Acapulco, que es donde soy originaria, porque también hay una cantidad de programas y planes de desarrollo que no incluyen a la gente, que no están pensando en la gente, en proteger a la gente. Hay una tala de manglar desde hace mucho tiempo para poder establecer ese desarrollo turístico que ahora ha generado inundaciones y que también nos deja sin protección. Cuando llega Otis, pues la bahía la agarra caliente, ¿no? Literalmente, y es más difícil, el nivel de vulnerabilidad se vuelve más difícil. Entonces, em, ese momento lo hice como reportera, anteriormente lo que dije, pero después de observar esto como reportera y luego em, el momento más dejé yo de estar haciendo reportaje, trabajo de reportera, porque empecé a hacer trabajo, a colaborar en proyectos de investigación también en estas áreas, y eso también me permitió conocer estas situaciones como las que estamos hablando, pero el momento más determinante para mí, lo que me hace volver al periodismo como una necesidad urgente, aunque no reciba una remuneración a cambio de eso, es el tema de Otis, ¿sí? Porque no es lo mismo ser observador que ser alguien que eres un damnificado, que tu familia es damnificado, que todas las personas a tu alrededor han sido damnificadas, que los techos se volaron, que la gente se quedó sin casa, que la gente corre despavorida, preocupada. Esa experiencia a mí me hizo pensar que tenía primero que contar mi historia. ¿Sí? ¿Qué era lo que yo estaba mirando? ¿Qué era lo que observaba? Aun cuando no sabíamos lo que estaban diciendo afuera de nosotros, ¿no? Estuvimos como casi una semana o más, sin poder comunicarnos, algunos. Entonces, para mí, ese momento en que nos preguntamos qué va a pasar con nuestro espacio, a dónde va a ir la generación que viene. Acaban, no hace mucho, de mencionar un experto de la UNAM, que Acapulco es un nido de huracanes. No terminábamos de procesar o de llegar al año de Otis y ya llegó John. Entonces, para mí, ese es el detonante principal. ¿Cómo voy a lograr, primero yo, procesar esta experiencia? Para mí es a través de escribir y es entrevistando ahora después a las personas cómo les fue, porque vivimos en Acapulco, son muchos Acapulcos, muchos mundos, cómo le fue a cada quien en un municipio que es tan desigual y con tantos contrastes, qué están haciendo, cómo vivieron la experiencia, cómo la están enfrentando, cómo están viviendo las secuelas. Hay muchas temas pendientes que no cubrió la ayuda que se dio y no a a todas las personas se les dio la ayuda. Para mí esa es la parte, ese es el momento que hace que yo vuelva a tocar este tema. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias también por el espacio para poder conversar de estos temas con ustedes. Sobre la pregunta que detona esta conversación, a mí me pasó una historia parecida. Yo tenía mucho tiempo estudiando asuntos relacionados con vulnerabilidad en el Estado de México. Hice una investigación muy larga, por ahí del año 2005-2006, en una comunidad que probablemente ustedes conocen, que se llama San Mateo Tenco y San Pedro Tultepec, que son comunidades que se inundan de manera recurrente. Y yo me enfoqué mucho en tratar de entender qué pasaba con la vulnerabilidad a largo plazo, no enfocada particularmente en desastres, pero más bien era tratar de entender por qué las personas estaban
viviendo estas situaciones de inundaciones recurrentes y cuáles eran las estrategias que tenían desde hacía décadas, ¿no? Para lidiar con la inundación, que se vuelve inundación, por cierto, cuando hay una transformación hacia cierto tipo de urbanización, porque antes resulta que esa inundación era un modo de vida, le llamaban modo de vida lacustre, vivían en el lago, tenían habitaciones adaptadas al lago, tenían formas de explotación de los recursos naturales lacustres. Entonces, como que para mí era interesante ver cómo nosotros le llamábamos vulnerabilidad y desastre a algo que en realidad tenía que ver con la forma en la que estábamos ocupando el territorio. Hice esa investigación, seguí analizando otros casos y luego me tocó como a Nadia, que fui damnificada del sismo del 2017. Y entonces allí las cosas dan un giro brutal, ¿no? O sea, en la forma en la que uno aprende estas cosas es un giro absolutamente diferente, porque es muy diferente la forma en la que entiendes, fraseas, narras una experiencia en primera persona a una en la que narras en tercera persona, por más empatía que se tenga, ¿no? Y allí es cuando realmente te das cuenta de lo que significan muchas de las cosas que te enseñan en la teoría de los desastres. Y creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que tendríamos que trabajar ahora, que no es que nos tenga que tocar para poder hacer buenas narraciones, pero sí creo que la manera más válida de trabajar una narración sobre desastres es desde este otro punto de vista que nos obliga a salirnos de la mirada externa, porque este fenómeno es un fenómeno que toca muchas dimensiones morales y humanas, ¿no? Mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha pérdida, pérdida en el sentido existencial, ¿no? No solo de los individuos, sino de las comunidades. Y hablando de lo del derecho a la información, este desastre, quizás a diferencia un poco de lo que pasó con Otis, en la Ciudad de México hubo un proceso de burocratización del desastre, ¿no? Era un desastre que requirió para los damnificados una curva de aprendizaje tremenda de aspectos que tenían que ver con el desarrollo urbano y la construcción. Y en ese sentido, la información que se necesitaba era curioso porque en muchos lugares es en dónde están los centros de acopio o a dónde tengo que ir. En la Ciudad de México era quién tiene la facultad jurídica para hacer revisiones estructurales de edificios, ¿no? Y entonces, para muchas personas, eso era más abrumador que el sismo. Encontrar al especialista, entender cuál era el problema, saber cuál era el proceso que necesitaba para poder atender su enorme problema con las hipotecas, con los dictámenes y con todo eso, implicó una experiencia tremendamente victimizante por parte de la administración pública. Y en ese sentido, por eso empecé de hecho con el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, tratando de voltear la mirada, no haciendo informes para capacitar a los damnificados, porque ese lenguaje como muy vertical, muy de los especialistas hacia abajo, tiende de hecho, a decirte, ay, pobrecito de ti, tú que no entiendes, ¿no? Las cosas. Al contrario, o sea, cómo voltear el lenguaje y cómo diseñar intervenciones de información y de muchos otros tipos desde lo que estaban viviendo las personas, con el tipo de respuestas que estaban necesitando, es que estábamos necesitando las personas. Y entonces, a raíz de eso, pues me ha tocado involucrarme en diferentes desastres en México, en varios lugares de México, y pues eso al final es como esta línea de investigación que nos abre la necesidad del derecho de acceso a la información, pero fíjense que aunque así se llama en la ley, en realidad una cosa que hemos concluido es que no es el derecho de acceso a la información, sino el derecho a entender la información. Y eso también da un punto de vista muy diferente, porque tú puedes dar información, pero si no la das por la vía y de la manera correcta, es como si no la hubieras dado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mirada desde abajo creo que es la forma fundamental en la cual fue como, o sea, fui evolucionando en ese camino hasta llegar a ese punto en el cual realmente teníamos o tenemos que dar respuestas de cómo se arman estos procesos comunicativos desde abajo. Gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación para dialogar con ustedes. Yo creo que como algunos de los aquí presentes, yo también soy sobreviviente de algunos desastres. Tenía 11 años cuando ocurrió el desastre de 1985 y entonces mi padre nos llevó a Ciudad Guzmán a ver lo que había ocurrido. Y en esa visita yo me acuerdo perfectamente que estábamos parados en una calle y veíamos del otro extremo personas caminando en la siguiente calle, porque en medio no quedó, en medio de la manzana no quedó ninguna casa en pie. Todas las casas habían colapsado. Entonces, ese es el primer recuerdo que tengo de un desastre importante. Y luego después vino 95 en Manzanillo, donde colapsó todo un hotel y fuimos a ver qué había pasado. Yo ya estaba estudiando letras y periodismo y nos tocó pues darnos cuenta de cómo era el colapso de todo un hotel que solamente habíamos visto en televisión, porque había ocurrido en la Ciudad de México. Entonces eso también fue muy impactante. Luego, en el 2003, el 21 de enero del 2003, ocurrió en Colima un sismo muy fuerte, ¿sí? Colapsaron muchísimas viviendas y pues ahí sí me tocó andar reporteando, corriendo en las calles, tomando fotografías, haciendo notas, crónicas, etcétera. Y fue pues de verdad toda una experiencia. Pero sumado a eso, viviendo en Colima, porque yo vivo ahí en el occidente de México, pues hemos tenido también la frecuencia de huracanes en todas las temporadas, todos los años, y además la actividad del volcán de fuego de Colima, que es el volcán más activo del país. Entonces, en la licenciatura, este tema de los desastres, pues llegó como de manera muy natural el tratar de reflexionar qué ocurría, por qué se presentaban los desastres. Entonces, esa fue, digamos, una primer motivación que responde a esta primera pregunta de cuáles circunstancias son las que me llevan a estudiar la gestión de desastres. Y la siguiente pregunta que tiene que ver con que en qué momento aprendimos la relevancia de la gestión de riesgos, tiene que ver con que estudiando en la carrera me di cuenta que la mayoría de periodistas se refieren a los desastres como desastres naturales. Y eso lleva implícita una acusación directa a la naturaleza, que excluye todas las responsabilidades sociales y políticas que son la base que construye el riesgo que mal manejado detona desastres. Entonces, darme cuenta de esa reflexión junto con lo que estaba leyendo por autores importantes latinoamericanistas que fundaron la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, me hizo entender que el periodismo también se quedaba solo en una parte del proceso de investigación, que era la denuncia de lo que ya aconteció y sobre todo la cobertura de la emergencia, y que se dejaba de lado totalmente toda la construcción del riesgo. Eso luego me llevó a estudiar la maestría en historia para tener una perspectiva desde cómo se empieza a construir el riesgo en una localidad. ¿Qué razones hacen que las personas se asienten en lugares inadecuados? Que no son solamente desconocimiento, costo barato de los terrenos, sino todas las desigualdades que alimentan vulnerabilidades y que obligan a las personas a vivir en lugares peligrosos o riesgosos. Ya en el doctorado, en el CIESAS, con un enfoque antropológico, pues eso me permitió darme cuenta que esto no es sintomático solo de México, sino que es una problemática realmente global y que los fenómenos naturales pues se presentan en todo el mundo, pero no en todo el mundo ocurren los desastres con la misma magnitud. Que la magnitud está asociada a lo que ya refería la doctora Nacheli, a condiciones vulnerables que son socialmente construidas y que si las autoridades no participan de manera pues muy determinante en el diseño de políticas públicas para reducir ese riesgo, pues vamos a seguir repitiendo constantemente esas condiciones sociales que generan esos riesgos que mal manejados detonan los desastres. Entonces, es muy importante entender que debemos dejar de llamarlos o mal llamarlos desastres naturales. Solamente con desastres, con referirlos como desastres asociados a un huracán, asociado a un sismo.
porque el desastre social ya estaba configurado antes de que llegara la amenaza. La amenaza solamente cristaliza un proceso de vulneración, la amenaza solamente detona los daños que ya estaban preconcebidos antes de que se presentara el huracán, el sismo o cualquier otro peligro. Muchas gracias. Bueno, a partir como de esta apertura que ustedes hacen de cómo llegan a hablar justo de los desastres y la gestión de los mismos, ahora la pregunta es, a partir de este trabajo que realizan, ¿qué retos han encontrado y qué lecciones han obtenido en el camino, en la documentación, acompañamiento y, y en la difusión también de la gestión de riesgos y de los desastres? Entonces, ahora vamos a empezar con Nayeli y luego vamos con Nadia y regresamos con Raimundo. No sé si ahorita ya puedo proyectar una figurita que quisiera compartir con ustedes. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, un segundo. Ahí es donde se ve. Listo. Bueno, retos. La mesa se llama ¿Cuál desastre? ¿No? Y creo que para mí el principal reto en comunicación es que precisamente el desastre no es la emergencia, que ese es un poco el punto, digamos, es lo que llama la atención socialmente y es lo que quizás nos hace atraer más públicos cuando estamos hablando de la gran tendencia de lo que está pasando en un lugar que está en crisis, ¿no? Sin embargo, el tema de que un desastre es una cosa bastante complicada. Em, Vamos para quitarle, ahí está. Em, Fíjense que, por ejemplo, cuando hablamos de fenómenos naturales, hay un tipo de periodismo que es sobre todo el periodismo científico, que si ustedes ven la barrita azul que está ahí en medio, que se llama generar conocimiento del riesgo, ese, por ejemplo, también es puede ser un periodismo de desastres, pero casi no se le pone atención porque no se considera que eso es el precursor del desastre, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajamos mucho nosotros con personas que están tratando de entender cosas como, por ejemplo, cómo funcionan los sistemas de alerta temprana ante ciclones tropicales o cómo funcionan los sistemas de alerta sísmicos. O sea, por ejemplo, ¿cuántos de los compañeros periodistas sabrían cómo funciona el sistema de alerta sísmica mexicana, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un tema de periodismo científico que atraviesa todas las fases del tema del riesgo. Y ese es un gran reto, que veamos el desastre no como la emergencia, no como la crisis, sino como este conjunto de pasos que nos van llevando al momento de crisis. Entonces, ese es un momento. Entonces, en gestión de riesgos vemos estas 6 cosas diferentes. Vemos generar conocimiento del riesgo. Sí, vemos prevenir el riesgo futuro. ¿Qué va a pasar? Esto con el cambio climático es cuando realmente nos estamos dando cuenta de que en realidad tendríamos que ver asuntos que van a pasar en 10 años, en 15 años, probablemente en 50 años, y que tenemos que empezar a hablar de eso ahora, ¿no? Entonces, la gestión de riesgos de desastre implica asomarnos a esa ventana del futuro, ver qué es lo que va a pasar, luego, muy rápido, reducir el riesgo existente, que eso es lo que ya nos puede pasar ahorita, el nido de huracanes en Acapulco. ¿Cómo es que se forman los huracanes que nos pueden pasar ya en la siguiente temporada, que ya nos pasaron? Donde ya estamos viendo, por ejemplo, la vegetación destruida por el huracán Otis que se incendia, que luego se convierte en sedimentos que se arrastran al mar. O sea, ese tipo de cosas son las que vemos cuando hacemos periodismo de reducción de riesgos que ya o de mitigación de riesgos cuando ya están presentes. Y aquí es donde ya entra lo interesante. Normalmente nos enfocamos en preparar la respuesta y responder y rehabilitar. Esos 2 pasos, el 4 y el 5 que ustedes ven en su pantalla, el de preparación de la respuesta,
pues es, por ejemplo, cuando vemos si ya están listos los cuerpos de protección civil, qué está pasando con las instituciones de transparencia, qué está pasando con las instituciones de gestión de riesgo, y el periodismo de desastres también tiene que cubrir eso. O sea, ¿qué está pasando en la coordinación nacional? ¿Por qué no hay un sistema nacional de gestión integral de riesgos? ¿Qué está pasando en las COPs? O sea, todas esas cosas también son preguntas sobre desastres. Responder y rehabilitar, que es realmente en donde nos enfocamos la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros está aquí, en esta imagen, donde ya estamos viendo los centros de acopio, la distribución de ayuda, el sufrimiento como más tangible en el momento de la crisis, ¿no? Y luego viene en la otra fase, que es recuperar y reconstruir. Esa fase, como bien decía Ray, puede durar a veces 10 o 15 años. Pero cuando pasa la crisis, en el periodismo nos olvidamos de que eso ya pasó, porque nos seguimos a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Y muchas veces el sufrimiento mayor no está en el momento de la crisis, sino en todo lo que viene después, en todas las casas que se pierden, el desplazamiento interno forzado, las vidas que se destruyen, los niños que dejan de ir a la escuela, los ancianos que mueren de tristeza. O sea, esas cosas también necesitamos cubrirlas. Entonces, solo para cerrar muy rápido. ¿Cuál desastre? ¿Cuál es el reto? Cubrir el desastre como proceso. Esa es la idea clave. No, el desastre no es la crisis, el desastre no es la emergencia, el desastre son todas estas condiciones que nos llevan al momento crítico que vemos, pero que en realidad estamos un poco como olvidando, ¿no? Las causales y las consecuencias, o lo que se llama impactos. Ya, gracias. Bueno, a nivel personal, los retos que yo he encontrado es que hay información que no puedo publicar o espacios a los que no puedo acceder por la situación de la violencia que se vive en Acapulco, ¿no? Em, por la inseguridad que implica para la persona que está siendo entrevistada o la población que representa o para mí misma. Esta violencia e inseguridad puede ser también porque tiene que ver con el despojo del territorio. Hay espacios en Acapulco que nosotros, quien viene de fuera o los mismos acapulqueños, podríamos ver que son zona turística cuando también son, son tierras ejidales. Y ya están los ejidatarios peleando todo el tiempo con las personas, los empresarios, con los políticos que venden esa tierra que no debe de venderse porque les corresponde al ejido, y por lo menos deberían preguntarles o pagarles una cuota por tomar o utilizar su tierra. Y otro reto importante a la hora de hacer mi trabajo es yo decirme a mí misma, mantener la convicción de que contra todo pronóstico, la gente tiene derecho a ser escuchada, la gente que menos tiene, la gente que más vulnerada es por esta situación en este caso, del huracán, pero que decíamos, hay toda un proceso, unas características sociales, ambientales, políticas, económicas, que los llevan a ser más vulnerables. Estas personas que no tienen voz, que no son parte de una institución pública, que tiene su propio medio de comunicación, estas personas tienen derecho a contarnos cómo les está afectando o les ha afectado el huracán, qué secuelas tiene, cómo están lidiando con ellas. Y creo yo que desde estos lugares es como también podemos tener una versión más completa o pensar todos juntos como sociedad cómo enfrentar lo que sigue, ¿no? O cómo prevenir. Afortunadamente, desde el espacio donde yo estoy, se me permite hacer esto, ¿no? Pero siempre estoy con esta lucha interna de si realmente vale lo que estoy haciendo, si tiene razones de ser, si va a tener un impacto realmente en la gente. Hay personas a mi alrededor que me dicen que está muy bien, hay personas que me dicen, no es un trabajo remunerado, por lo tanto no tienes que seguir haciéndolo, pero hay en mí a partir de esta experiencia personal como damnificada, que fui de Otis, hay esa convicción de que debe de seguirse haciendo con o sin recurso económico, yo tengo que encontrar la manera. Y uno de mis retos es precisamente ese, o sea, no contar con el recurso económico suficiente y tampoco el tiempo necesario para realizar todas las entrevistas que quisiera, porque el cambio climático me ha rebasado. Es decir, yo antes preguntaba a la gente cómo le fue con Otis, ¿no? Ahora le tengo que preguntar primero cómo le fue con John,
Y la segunda parte de la entrevista es cómo sigue o qué le sucedió con Otis, qué hizo, etcétera. Y eso fue antes, John fue antes de que se cumpliera un año de Otis. Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿De qué otro fenómeno tengo que estarle preguntando a la gente? Y una de las lecciones más importantes para mí es que la gente, ver que en estos testimonios la gente en medio de su dolor está haciendo uso de sus saberes, de sus conocimientos para salir adelante y para recuperar de alguna manera el patrimonio que ha hecho por tantos años, no solamente por una cuestión de orgullo propio, de sobrevivencia propia, sino sobre todo pensando en la generación futura, en la generación más joven. Y esta solidaridad y capacidad de organización que emerge de la gente, que no es solamente esta imagen de la rapiña que vimos en Ingrid y Manuel y que vemos otra vez en Otis, que sucede porque hay una explicación, o sea, la gente no cree en las instituciones cuando las instituciones están funcionando. Ahora, cuando las instituciones no están funcionando porque Otis devastó y tiró todo, por una semana o más, y además esas instituciones están deterioradas en sus instalaciones, mucho menos la gente va a pensar que va a venir la ayuda. Que haya venido la ayuda en esta ocasión con Otis, a diferencia de Ingrid y Manuel y de Paulina, pues sí es una gran esperanza y es algo que ayudó a la gente, pero aún así, en ese momento, al momento de la contingencia, al no estar preparados, al no haber una cultura de la prevención, al no confiar en las instituciones, la gente se desesperó. Aún en medio de eso, sí tenemos ejemplos donde la gente se organiza y hace algo por los demás y se ayuda. Y esas son las historias que a mí me interesa sobre todo registrar. Cómo nos organizamos, cómo reaccionamos ante el desastre y decirle a la gente que sí es cierto, que sí lo podemos hacer. Que esta imagen que se enfatizó todavía más del costeño como alguien individualista, que no se ayuda, que solo ve por sí mismo, no es del todo cierto. Hay puntos, hay espacios, hay experiencias que nos dicen que la gente desde la pandemia estaba ya haciendo algo y que todavía después con Otis y con John también están haciendo cosas. Muy bien, pues qué retos y qué lecciones hemos encontrado en el camino. Pues hay distintos retos, algunos de ellos que pareciera que son sencillos, pero no lo son. Tienen que ver incluso con comprender la conceptualización propia de la teoría de la gestión de riesgos de desastres. Es decir, en el periodismo, si tú te equivocas en una sola palabra, esa palabra se va a multiplicar miles de veces si es un producto impreso, un periódico, por ejemplo. Y alguien lo va a notar y alguien va a señalarte que está mal escrito. Entonces no se puede confundir magnitud con intensidad, ¿sí? O no se puede hablar en estos tiempos de escala Richter porque eso ya no existe, ya se utiliza otro tipo de medición para los sismos. No se puede confundir el epicentro con el hipocentro. Entonces se debe tener precisión en los conceptos y eso es un reto muy grande para un periodista porque en las escuelas de periodismo, y tengo 24 años dando clases en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, en la licenciatura en periodismo, hemos visto que en muchas de las escuelas de periodismo se enseña este periodismo de deportes, de cultura, ¿sí? De política, de economía en general, pero para el periodismo de riesgo se requiere una especialización muy profunda porque involucra, por una parte, todos los elementos sociales, ¿sí? Que incluyen derechos humanos, que incluyen políticas públicas, pero también toda la parte física del fenómeno que se está haciendo cobertura. O sea, no es lo mismo saber sobre huracanes que saber sobre sismos, que saber sobre epidemias. Se requiere conocer el lenguaje, los conceptos propios asociados a cada uno de esos fenómenos y utilizarlos de manera adecuada para explicarle a la población qué es lo que está sucediendo y por qué ocurrieron los daños. Y no solamente asociarlos al fenómeno. O sea, se colapsaron las viviendas porque tembló muy fuerte. No, sino que hay que conocer también la base social, la base política, la base ingenieril que permite construcciones inadecuadas para el tipo de suelo donde se construyeron esas viviendas que colapsaron. Los sismos no matan a nadie. Lo que mata son las viviendas mal construidas, los edificios que no están construidos de acuerdo a las normas. Y eso es una labor de observación de quienes diseñan políticas públicas y quienes las aplican.
Y ahí es donde nosotros como periodistas tenemos que aprender varios lenguajes que requieren especialización para tratar cada una de las etapas que ya están implícitas en la gestión del riesgo. O sea, tenemos que aprender a distinguir que no es lo mismo hacer cobertura de una amenaza que del proceso de recuperación, que del proceso de reconstrucción o del proceso de resiliencia o del proceso de preparación. Cada una de esas etapas incluye procesos muy específicos que técnicamente conllevan un lenguaje especializado. Y si los desconocemos, vamos a cometer muchos errores. ¿Cuáles han sido entonces esas lecciones en el camino? Pues que tenemos que prepararnos muy bien cuando nos vamos a enfrentar a hacer la cobertura de un desastre o cuando planeamos estudiar con una metodología periodística qué ocurrió con un desastre, porque la investigación no se va a resolver en un día o 2 días, es un proceso que implica hacer una investigación de los antecedentes históricos, de las conductas humanas, de las políticas públicas que están implícitas, finalmente los daños y qué sucede después de que se presentan los impactos, cómo se recupera la población para evitar que no vuelvan a construirse esas condiciones riesgosas que van a determinar el siguiente desastre. Muchas gracias. En ese sentido, bueno, ya vamos a la última ronda de preguntas para que ya vayan preparando sus preguntas para las personas que están aquí en el panel. Y bueno, la última pregunta es, ¿cómo les gustaría que fuera la cobertura periodística sobre los desastres y qué consideraciones deberíamos tener en cuenta a la hora de realizar comunicación sobre desastres? Iniciamos contigo, Raimundo, y nos vamos con las compañeras. Muy bien. Bueno, les voy a contar de una experiencia también que está relacionada con Radio Epicentro. Radio Epicentro es una asociación civil en donde nos dedicamos nosotros a difundir información sobre gestión de riesgos y protección civil a través de una cuenta de Facebook y de YouTube, así Radio Epicentro 1 en Facebook, ahí nos pueden encontrar y transmitimos prácticamente todos los días, ¿sí? Desde hace 9 años. Entonces constituimos esa asociación civil y desde ahí hemos hecho un vínculo muy importante con quienes diseñan políticas públicas aquí en la Ciudad de México y en distintos lugares del país. Tenemos filiales en distintos estados del país y también en el extranjero, en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, en Bolivia, compañeros que se han ido sumando. La mayoría de quienes participan ahí no son egresados de escuelas de periodismo, son gente voluntariosa con mucha pasión por estos temas de la gestión de riesgos que luego tomaron cursos de locución y de periodismo para poderse capacitar adecuadamente. Entonces, nosotros desde esa plataforma de Radio Epicentro hemos trabajado muy cerca con autoridades y hemos entrevistado a muchísimos especialistas y técnicos sobre distintos temas que están involucrados con la gestión del riesgo de los desastres. Por una parte, quienes trabajan en la parte de protección civil, en operativos, paramédicos, enfermeros, médicos. Por otra parte, también los físicos, los ingenieros, la gente que se encarga del monitoreo, la parte que se encarga también de la planeación de políticas públicas, y eso nos ha abierto un panorama enorme de esta temática, ¿sí? Nos ha hecho entender que no depende de una sola persona la decisión de hacer una transformación real, nos ha permitido darnos cuenta dónde están los huecos en donde no aparece el tema de gestión de riesgos en las políticas públicas. O sea, si revisan, por ejemplo, ahorita el Programa Nacional de Desarrollo, prácticamente no aparece ni protección civil. El tema se ha vuelto un asunto de seguridad pública, ¿sí? Y protección civil, que tendría que encargarse de estos temas, no figura en esta planeación. Entonces, desde ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque no habrá recursos para trabajar desde protección civil algo que tenga que ver con gestión de riesgos y porque además las instituciones que ya están haciendo trabajo de gestión de riesgos, pues no van a recibir el mismo apoyo y los recursos que se requieren para enfrentar el problema que es evidente,
que cada día se están generando mayores riesgos y por lo tanto estamos viendo más cantidad de desastres. No es porque se presenten más amenazas naturales o más fenómenos naturales, sino porque cada vez hay más población expuesta en zonas que son propicias para ser afectadas y que sus condiciones de vida no son las adecuadas para resistir los efectos de estos fenómenos. Entonces, afortunadamente podemos ver que las estadísticas de mortalidad frente a algunos fenómenos naturales han reducido, pero los daños económicos se están disparando de manera impresionante. En el sismo del 2022 en Colima, hubo poblaciones donde el 100% de las viviendas sufrieron daños. Eso no es solamente por el sismo, sino porque no hay personal que vaya a hacer vigilancia de tipo de construcciones, no hay seguros para ese tipo de construcciones, no se están haciendo con las técnicas y los materiales adecuados. ¿Por qué? Porque no hay autoridad suficiente para hacer ese trabajo de revisión y supervisión. Y eso nos tiene que competir a todos, porque cuando ustedes vayan a comprar una vivienda, mínimo tienen que revisar el atlas municipal del lugar donde la van a comprar para que conozcan el tipo de aceleración de suelo que se presenta ahí, porque si no van a invertir todo su patrimonio y su futuro en una vivienda que puede colapsar al día siguiente, ¿sí? Entonces, es bien importante acercarle a la población información en un lenguaje accesible por un medio gratuito, como puede ser el Facebook, como lo estamos haciendo nosotros, y cada vez tenemos más personas del público en general que participe, que está atendiendo y que nos hace comentarios, nos felicita, nos da likes, etcétera. Pero esa ha sido una puerta para nosotros muy importante, que no depende de ninguna institución, que no tenemos un patrocinador que nos condiciona así y que nos genera un marco de libertad para tratar estos temas de manera profesional y ética. Bueno, ¿cómo me gustaría que fuera la cobertura? Me parece que aquí tendríamos como dos grandes vertientes, ¿no? Por un lado, que eso es algo importante, muy importante, distinguir la cobertura de desastre de la cobertura de la gestión del riesgo de desastre, ¿no? ¿Por qué es diferente? Porque cuando hacemos cobertura de desastre, estamos en la mitad de la crisis y la crisis se alimenta o se reduce con información. La información es una parte del sistema crisis, ¿no? Entonces, si nosotros proveemos buena información, vamos a reducir los impactos de la crisis, del momento de la emergencia. Pero si nosotros proveemos desinformación, notas falsas, enfoques como de historias más bien amarillistas o centrados en un solo actor, lo que vamos a hacer es, de hecho, avivar el fuego, ¿no? Entonces, ese sismo, esa inundación, ese huracán se va a agravar por la información que nosotros damos, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que hay que distinguir es que en momentos de desastre, las coberturas tienen que abarcar aspectos, digamos, logísticos, pero también éticos, que son muy importantes para tratar desde nuestra trinchera de reducir los impactos, ¿no? O sea, por ejemplo, se está hablando muchísimo porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos huracanes, hay muchísimos elementos de información negativos que hablan, por ejemplo, pues de que cierto partido no iba a dar ayuda, de que no podías hacer, o sea, el tema político en los desastres es muy importante, pero creo que es un error huirle. O sea, vemos mucho en redes que no debemos politizar el desastre, pero por Dios, el desastre es la cosa más política que existe, ¿no? O sea, no es que nosotros lo politicemos, es que es política, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos tener un marco ético y no partidista, que eso es otra cosa, ¿no? Pero las coberturas de desastre tienen que ser lo más fidedignas posibles, tienen que dar información plural, múltiple, ética, y donde damos relevancia a las voces de las personas que están sufriendo y las necesidades que necesitan cubrirse en momentos de crisis. Cerrando esa idea, el periodismo de la gestión de riesgos de desastres es una cosa bastante más amplia, como ya vimos en el segmento anterior, y abarca cosas relacionadas con, por ejemplo,
digamos, por ejemplo, el ordenamiento del territorio. Si ustedes ven la nota que mencionaba Nadia de Acapulco como un nido de huracanes, ese es de Alejandro Jaramillo, también estaba yo en esa nota. Hablábamos mucho del ordenamiento territorial y de las enormes complejidades que eso tiene. Hablábamos también en otras notas sobre la encuesta nacional de vivienda que nos señala que una proporción enorme de las viviendas de México tiene daños estructurales, sin sismos, sin que exista ningún fenómeno natural. ¿Cómo esperamos generar respuestas apropiadas en un país que tiene problemas de vivienda tan graves? Entonces, por ejemplo, eso es totalmente un periodismo de gestión de riesgos de desastres, ese tipo de voces, de notas, de historias, donde hablamos de las causas de fondo y donde también podemos, después de que ya ocurrió un impacto, una crisis y que tenemos un poco como esa historia ya más materializada, podemos utilizar y aprender mucho de los enfoques forenses. Creo que todo el mundo ha visto los programas de cómo se hacen las investigaciones cuando se cae un avión, ¿no? Que eso es un ejemplo de una investigación forense. Bueno, existen métodos para hacer eso para desastres. ¿Por qué pasó el desastre? O sea, ¿cuáles fueron las causas que te explican para ese desastre en particular, que hayas llegado a ese punto? Y cómo armar una historia de esas te puede mover eh, elementos para que no se repita. O sea, creo que ese es un poco como la idea central de hacer un periodismo de gestión de riesgos, a poner en el sistema los mensajes correctos para tratar de que socialmente no sea esto un tema de septiembre, porque en México se habla de esto en septiembre, nada más. Si ustedes quieren encontrar una nota de esto en enero, no existe. Entonces esa estacionalidad nos hace daño y creo que hay que sostener el tema y vincularlo con los temas de política pública durante mucho más tiempo para poder hacer las coberturas que necesitamos, sobre todo ahora que vamos a tener, o que tenemos estos escenarios de daños de los que hablaba Ray, donde todo el tiempo estamos viendo en un crecimiento, ¿no? De daños, pérdidas e impactos. Gracias. Sí, en este mismo sentido, pues en relación a la pregunta de cómo te gustaría que fuera la cobertura periodística sobre los desastres, que se ocupe más atención de la población damnificada y se le dé seguimiento a su situación. Sí, vemos cómo después de unos días ya los damnificados, el huracán ya no es noticia y vienen por ejemplo, en el caso de Otis, vinieron el proceso electoral y ya cambió, ¿no? Cambió la atención de las notas. En Acapulco, tanto en Otis como en John hemos visto que el darle seguimiento, porque sí hay quienes han hecho este esfuerzo dentro de los medios, darle atención a los damnificados ha ayudado a visibilizar a colonias y comunidades que no han sido atendidas durante la contingencia o mucho tiempo después, porque están lejos de la cabecera municipal o de la zona turística, o porque las vías de comunicación se cortaron, sobre todo aquellos que viven en lagunas, ¿no? Cerca de lagunas, no hay manera de llegar a ellas. Entonces, allá a veces no llega una despensa, pasa un mes después de John y no llega ninguna despensa siquiera, ¿no? Y bueno, que también busque la reflexión y atención del tema sobre la urgencia de generar una cultura de prevención de riesgos en todos los ámbitos de la sociedad y la urgencia de generar política pública en este tema, más allá de los sensacionalismos que ya lo explicaron ahorita bien la compañera, el compañero anterior, como Acapulco se perdió, ¿no? O sea, sucede lo de Otis y nosotros adentro no lo vemos, los que estamos en la contingencia no lo vemos, pero afuera se dice que Acapulco se perdió y cuando nuestros familiares logran tener comunicación con nosotros, hablan llorando porque piensan que efectivamente nos perdimos, como pasó hace 60 años en Nusco, en la Costa Grande, en el pueblo de Nusco, el huracán Tara se llevó prácticamente la población o el espacio a tal grado de que el pueblo de Nusco se tuvo que recorrer más adelante o más arriba para poder rehacer sus viviendas. Aquí efectivamente hubo devastación, pero ha habido migración a partir de Otis y de John Mas, pero digo, no todas las familias nos habíamos perdido, no todas las familias habíamos muerto, pero nuestros familiares por la noticia que vieron estaban totalmente asustados y conmocionados por la forma en cómo se había
se habían estado elaborando y reproduciendo este tipo de notas. Y el otro ejemplo es cuando responsabilizamos de su situación de vulnerabilidad a los damnificados de Otis y John. Por ejemplo, aquellos que bloquean las calles, ahora estamos teniendo desde Otis esos problemas porque hay gente, damnificados de Otis, que no recibieron, ni siquiera fueron censados, y con John todavía más. Entonces, ellos están bloqueando calles y el enfoque de la información que se comunica acusándolos a ellos por causar este caos, divide a la población y la confronta cuando es el programa el que no está atendiendo la situación de la gente, ¿no? Si en Otis no se llegó a atender a toda la población damnificada, en John es mucho más esta situación que está pasando. Los que van a censar llegan, casi censan 2, 3 casitas y corren, ¿no? Y entonces, y la gente está pues preocupada queriendo que les censen. Y bueno, hay unas, dicen ellos, se han vuelto más ariscos para censar a la población. No nos creen, hemos recogido todas nuestras cosas, limpiado, porque no podíamos estar así hasta que llegaran ellos, ¿no? Pero gracias a eso, aunque les enseñemos las fotos, aunque enseñemos videos, no nos hacen caso. Entonces, ¿qué consideraciones deberíamos tener en cuenta a la hora de realizar comunicación sobre desastres? Bueno, repito lo que ya se dijo, hay que considerar la situación de desigualdad y racismo que vive la mayoría de la población afectada, que es resultado de un sistema económico neoliberal, patriarcal, de planes y programas de desarrollo que no se hacen pensando en la gente que menos tiene, que hay una ausencia del ordenamiento territorial, que es a modo, que es político y empresarial, la explotación de recursos naturales, cómo se está dando, la crisis ambiental, el desempleo, la violencia e inseguridad que aumenta el nivel de vulnerabilidad y dificultan su recuperación de las personas. Y la forma en cómo miramos a la población damnificada va a determinar cómo la describamos. ¿Qué imágenes vamos a proyectar de la gente al momento de elaborar nuestros materiales de contenido? Y hace falta más periodismo de investigación ante el cambio climático, como ya se dijo, los sismos, ante la crisis ambiental. Y a través del periodismo hemos conocido voces de expertos que nos dicen que el desastre no es natural, ¿no? El fenómeno natural contribuye, pero el nivel de vulnerabilidad de la población, la aumentan otros factores, como ya los mencionaron la compañera y el compañero anterior. Y bueno, hay mucho que trabajar en ese sentido. Urge, es necesario, porque como decía al principio, las vidas de las personas, de todos nosotros, están en juego. Muchas gracias. Y bueno, como saben, los tiempos son muy cortos y bueno, vamos a dar 2 participaciones para que puedan responder las personas ponentes. Entonces tenemos ya una y otra aquí con el compañero. Adelante, por favor, y luego vamos con la compañera. Igual recogemos la de la compañera, las 3 y ya. ¿Ya? Ya. Buenas tardes. Soy Raquel Sapien. Yo vengo de Mazatlán, Sinaloa. Vengo por parte del portal de periodismo ambiental hiperlocal Son Playas. Gracias por abrir estos espacios. En verdad ha sido muy enriquecedor. Tengo un comentario y una pregunta. Un comentario es que en Son Playas estamos viendo todo el impacto ambiental, socioambiental y de incremento de vulnerabilidades que se está dando en este municipio costero de Sinaloa por el avance del desarrollo inmobiliario impulsado por la actividad turística, que seguramente ocurre en la mayoría de los destinos turísticos de este país, y se están incrementando las vulnerabilidades significativamente, y eso nos ha llevado a implementar un enfoque territorial en nuestras coberturas, y justamente ahorita estamos dando a conocer qué contienen los programas de ordenamiento territorial urbano que se acaban de publicar. Me parece que como periodistas también tenemos que conocer cuáles son estos instrumentos de planeación del suelo, de ordenamiento territorial, y tenemos que conocer los atlas. Y bueno, en ese sentido yo preguntaría qué tanta cobertura con ese enfoque territorial, qué tanta cobertura periodística con enfoque territorial han detectado que se implementa, o qué tanta es la ausencia de este enfoque. Gracias. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Ayrton Monsalve, vengo de Venezuela y en el marco de la situación multidimensional que vivimos en Venezuela, a nosotros en la prensa también nos tocó alfabetizarnos en torno a ciertos términos, como por ejemplo crisis humanitaria y emergencia humanitaria compleja. Cuando se desata la crisis de servicios públicos, migración forzada, entre otras cosas, muchas personas acuñaban ese término a que era una crisis humanitaria, pero cuando incluso lo contrastas con Naciones Unidas, ves que las crisis humanitarias responden a desastres causados por fenómenos naturales, por conflictos, por otras variables que además son específicas y que en el tiempo no duran mucho porque la intervención que genera o la intervención del Estado frente a esa crisis tiende a ser efectiva. Pero en el caso de la emergencia humanitaria compleja ya se como que se vinculan demasiados elementos, elementos sociales, políticos, económicos, ambientales, y en el marco de la gestión de desastres, como que haciendo este pequeño preámbulo, me gustaría preguntarles si ustedes, hablando estos conceptos o si los han pensado en incorporar en la narrativa de gestión de desastres, pudiesen considerar que una crisis humanitaria pudiese, así sea focalizada en Acapulco o en alguna zona de México, evolucionar a emergencia humanitaria compleja porque el Estado fue incapaz de atender la crisis y más bien desató muchísimas más problemáticas porque en términos políticos fue ineficaz dando respuesta, porque en términos económicos se desató una crisis a partir de lo que desató inicialmente esa emergencia y porque sencillamente se prolonga en el tiempo ante la incapacidad de ponerle coto a lo que inicialmente fue simplemente, bueno, un sismo, indemnizar a las personas, atenderlas, superarlo, sino que viviste con el drama del sismo más del tiempo de lo esperado por culpa del mismo Estado. Gracias. Lo mío es un poco más, una pregunta más a fondo, pero no sé si a lo mejor pueden decirnos si advierten algún cambio entre la atención de emergencias antes y después del Fonden, ya sin Fonden. Gracias. Bueno, no sé si podemos dar 2 minutitos cada quien y ya. Bueno, en esta última bueno, en la segunda que hacían, alguien decía, alguien preguntaba en las redes, ¿pero están bien? ¿Cómo están en Acapulco? Eran jóvenes, parece, los que estaban diciendo. Y alguien contestaba, güey, viven en Acapulco, ¿cómo van a estar bien? ¿No? Y nos reíamos, pero es muy cierto. O sea, antes ya había un montón de problemas en Acapulco. Tenemos una crisis de casi 20 años de violencia y seguridad, lo que ha dañado la afluencia turística, que es la principal, la columna vertebral de la economía de todo el estado. Entonces, ya estábamos mal y luego vino Otis y luego vino John y la emigración es cada vez más constante. Hay desempleo, no se atendió no solo la contingencia ambiental, sino la salud mental de las personas, cómo está después de todas estas pandemias que hemos vivido, la violencia, el COVID, el huracán, etcétera. Eso desde las instituciones no se está viendo en la atención a la salud mental y el desempleo. Es decir, ya se acabó después de Otis, pero cuando se entra al proceso electoral paran todos los apoyos. Se supone que van a reanudar después y viene John. Y ahora que viene John, lo focalizan hacia la zona diamante solamente, como si en otros lugares no hubiera damnificados y no hubiera necesidad. Entonces, ante la pregunta de si estamos en una crisis humanitaria, yo creo que sí, desde antes de Otis, y con Otis y John más. Y esa es la gran necesidad de saber ahora qué va a pasar con nosotros, porque sí, la emigración es constante, la violencia, si tú te metes a ver las notas, la violencia es constante todos los días y hay jornadas de, ay, no sé, hemos tenido jornadas de siete o más personas muertas al día solamente en la ciudad, ¿no? No pensando en el estado. Quisiera contestar más, pero ya. Bueno, sobre la primera pregunta, la verdad es que, por ejemplo, el periodismo, hay un desdibujamiento en el límite del periodismo ambiental y del periodismo de riesgos de desastres en este sentido, porque las causas de fondo son similares. Pero respecto a cuánta cobertura hay, la verdad es que hay bien poca. Si usted, solamente hay algunas revistas que, por ejemplo, se enfocan en temas municipales, donde sí que ha habido artículos acerca de los atlas de riesgos y acerca del ordenamiento del territorio,
Y en ciertas coyunturas, como por ejemplo después de Ingrid y Manuel, hubo una racha de muy buenas coberturas relacionadas a las responsabilidades asociadas a los permisos de construcción en Acapulco. Y ahí, por ejemplo, en esa coyuntura yo llegué a ver artículos muy interesantes acerca del crecimiento de Acapulco y el ordenamiento del territorio. Y ahorita, por ejemplo, con la coyuntura de la Ciudad de México, que se va a empezar a discutir otra vez el Programa General de Ordenamiento Territorial, probablemente vamos a ver alguna de estas coyunturas en las que va a haber cobertura acerca del tema de riesgos, pero en realidad el tema también que tenemos es coyuntural. Entonces creo que habría que trabajar mucho más en ese ámbito y en abrirlo a medios que no sean tan especializados, ¿no? Rápidamente sobre la tercera pregunta de la cobertura del Fonden. Mira, en términos operativos, el esquema es casi igual. Los principios de cómo se distribuyen o de cómo se ejercen los recursos a través de instancias ejecutoras, eso no cambió. Lo que cambia es en dónde están los fondos. En el Fonden teníamos un fideicomiso multianual. Ahorita lo que tenemos es un fondo de contingencia que está en el ramo 23 del presupuesto. Pero o sea, el problema de fondo es el mismo. O sea, en ese sentido, las evaluaciones que se le habían hecho al Fonden, donde había críticas, por ejemplo, en el tema de la capacidad de censar a las personas y de integrar variables que no fueran exclusivamente daños materiales, sino que se abocaran, por ejemplo, al tema de la salud mental o cómo fomentar, digamos, estrategias colaborativas de gestión de riesgos, eso ni lo tocaron. O sea, el problema persiste y ahorita, de hecho, lo que estamos viendo es que aunque el monto está fijo durante un año en el presupuesto, ese monto sigue siendo, por ejemplo, más o menos ahorita, para OTI se calculaban entre 400 y 500 mil millones de pesos y el fondo que está disponible en el ramo 23, el año pasado eran 17.500 millones. Eso no es nada para lo que van a costar los desastres. Entonces el problema persiste. Ya, gracias. Muy bien, como ya mis compañeras han contestado las otras dos preguntas, yo me voy a referir a la relacionada con la emergencia humanitaria compleja. Sí se menciona en el periodismo, sin embargo, nos parece que es una especie de eufemismo o sinónimo de emergencia o de crisis. Y eso, como lo mencionaba hace un rato, se enfoca solamente en una etapa del proceso de la gestión del riesgo de desastre. Entonces sí se menciona, pero nada más queda focalizado. Y esto está ocurriendo precisamente por lo que decíamos hace un momento, hace falta mucha capacitación para periodistas, cursos y talleres enfocados con la gestión de riesgos de desastres y la cobertura. En el Senapred, en la última administración, o sea, del 2018 a nuestros días, se han realizado menos de 10 cursos de capacitación para periodistas. Y en la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, en esta pasada administración también, se han realizado menos de 5 cursos para periodistas sobre el tema de gestión de riesgos. Entonces, es urgente que existan estos cursos porque tenemos muchos desastres en lo largo y ancho de nuestro país. Ojalá que algún día en los programas de comunicación y periodismo que se ofrecen en las universidades y en los posgrados existieran estas asignaturas vinculadas con la gestión del riesgo de desastres con esta perspectiva holística, amplia, ¿sí? Transversal, que permita ver todo lo que está implícito. Y también me gustaría muchísimo, ¿sí? Que se vinculen cada vez más estudiantes con estos temas y que si se especializan en periodismo ambiental, no crean que esto está solamente relacionado con lo ecológico, sino vivimos en un sistema complejo, ¿sí? Como humanidad, como sociedad, y tenemos que ver estas problemáticas como parte de un todo, ¿sí? No verlos como temas aislados. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues con esta parte cerramos. Sabemos que para estos temas necesitamos más tiempo, quedan muchas preguntas al aire, pero justamente el derecho a la información, el derecho a saber es fundamental para todos estos procesos, ¿no? Tanto como sociedad, como quienes hacen estos trabajos periodísticos y como ya lo decían los compañeros, ¿no? ¿Qué se informa?
y cómo estamos preparados para brindar esta información especializada, porque todo lo que escribimos, todo lo que se dice, todo lo que sale de información, pues también tiene sus riesgos, ¿no? Porque esos conceptos que se van utilizando, pues obviamente pueden alertar a la población y pueden poner a una población en riesgo también. Entonces, y en alerta. Entonces, para nosotros, desde el artículo 19, el trabajo en el tema de derecho a la información es fundamental. El derecho al saber es un derecho humano que no podemos dejar a un lado y que, pues, en esta crisis que estamos viviendo, pues es importante su defensa. Y bueno, también en este espacio que hemos estado, comentarles que si quieren más información, pueden ingresar a las páginas de artículo 19, donde pueden encontrar lo que hemos desarrollado en esta materia. Pueden encontrarlo en seguridadintegral.articulo19.org. Ahí pueden encontrar información, informes que hemos hecho sobre desastres naturales y bueno, los impactos y cómo han reaccionado también las comunidades indígenas, afros al respecto y bueno, también las autoridades y las recomendaciones que se van generando pues año con año con los desastres que vamos viviendo, con los impactos que vamos viviendo. Y bueno, no me queda más que agradecerle a las compañeras, Nadia, la doctora Nayeli, a Raimundo, por acompañarnos en este espacio y bueno, pues darnos un poco de información de pues, lo que ellos están haciendo, su experiencia y bueno, las recomendaciones que ellos también dan respecto a este tema. Gracias. Perdón, solo un comercial que tiene que ver con esto que has estado platicando. Existen dos antecedentes que quisiera compartir con ustedes. Son dos documentos sobre derecho de acceso a la información y gestión de riesgos que también les pueden ser de utilidad. Uno es el protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo que se hizo en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, donde podrán encontrar justamente la colaboración multiactor sobre estos temas antes, durante y después. Y un estudio técnico que se hizo también en el Info, que se llama Información de Interés Público para la Gestión de Riesgos de Desastres y Atención a Emergencias, donde también podrán ver incluso catálogos de información pública relacionados a la gestión de riesgo. Nada más eso. Gracias. Y la Oficina de Naciones Unidas para la Atención de Desastres tiene una red de periodistas para la gestión de riesgos de desastre. Los invito a que se sumen. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación.